¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Bienvenidos a este portafolio global de alto nivel en donde, bueno, nos acercamos a la visión de ejecutivos y directivos de alto nivel en las empresas para que nos compartan cómo están viendo la pandemia y los desafíos que se están encontrando frente a sí en un mundo que está cambiando y de qué manera. Y el mundo laboral, el mercado laboral también se está transformando a una velocidad sin precedentes. Así que vamos a retomar el contacto que hace algunos meses tuvimos con Mónica Flores, la presidenta de Manpower Group Latinoamérica desde Ciudad de México, ella expresidenta, hoy miembro de uno de los comités de la American Chamber México, miembro también o presidenta de la Fundación Manpower, entre tantísimos cargos que hoy ostentas, Mónica. Qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú qué tal? Aquí Pues adaptándome al cambio igual que todos los demás. exactamente. Nosotros preocupados porque el día de hoy en particular los mercados están cayendo, los inversionistas están preocupadísimos por la segunda ola en Europa, el aumento de casos y contagios en Estados Unidos y en nuestra región que parece con algunas excepciones que no podemos contener la pandemia y eso con el efecto consecuente en la economía y en el mercado laboral. Te pregunto, ¿cómo está evolucionando el mercado de trabajo? Mira, evidentemente a nivel global se están enfrentando retos en el mundo del trabajo, no solo por el cierre de algunas actividades económicas por la pandemia, sino también por lo que depara el futuro. Hay sectores que sabemos que van a tardar en regresar a niveles pre-COVID, como turismo, entretenimiento, aviación, y otros que están en crecimiento. Entonces creo que México no es la excepción. Tenemos que acelerar el paso en tres temas. El primero es abatir la informalidad, que hoy por hoy pues está creciendo por las mismas condiciones que estamos viviendo. La segunda es adelantar el paso para adoptar modelos híbridos de trabajo. Quiere decir trabajo remoto, algunos días en la oficina, horarios distintos, de tal manera que fomentemos que más personas puedan integrarse a la economía formal. Y la tercera es acelerar el paso para que las personas que están en los sectores que no regresarán pronto puedan obtener trabajo en los sectores que están creciendo. Hoy tenemos esta paradoja de que hay, por ejemplo, en Manpower vacantes que tenemos abiertas y que nos cuesta trabajo cubrir en sectores como salud, logística, todo lo que tiene que ver con e-commerce o IT y comunicaciones. Nos cuesta trabajo cubrir porque a pesar de que hay gente buscando empleo, no tiene los conocimientos técnicos que requieren los sectores en crecimiento. Entonces, esa migración de habilidades es la que tenemos que acelerar muy pronto. ¿A quién le corresponde educarnos, reeducarnos, capacitarnos? A todos. Por supuesto, las autoridades deberán de poner las condiciones para que esto se dé y se facilite esta transición, pero las empresas tenemos que invertir en capacitación y el individuo tiene que invertir en su propia formación. Por supuesto, las instituciones educativas deberían trabajar en capacitaciones cortas. No tenemos tiempo para hacer un diplomado de 3 años. Se tienen que aprender habilidades técnicas y duras en los próximos meses para poder mover la economía de alguna manera a los sectores en crecimiento. Si esto no lo hacemos pronto, tendremos personas desempleadas, informalidad, subempleo y todo el círculo negativo que esto genera. ¿Cuánto estás viendo a las empresas todavía en vista de que la pandemia no cede despedir personal, ajustar su modelo de negocios, implicando también despidos? Mira, es evidente que los recursos son finitos y si una empresa no está generando dinero es difícil que pueda mantener la nómina infinitamente. No, no es posible, es un buen deseo, me parece. Tenemos que encontrar la forma de poder mantener a la mayor parte de los colaboradores. Se han llegado a negociaciones de bajar los sueldos, de no pagar variables o de mandar a descansos, vacaciones, para poder mantener la nómina activa. Pero por supuesto tendremos que ser muy creativos desde las organizaciones en cómo mantener a los empleados en la nómina. Pero como digo, los recursos son finitos y es imposible pensar que podemos seguir pagando indefinidamente si no estamos generando recursos. Así transicionamos rápidamente al tema de hacer negocios de manera digital, que es una salida que muchos sectores han tenido enfrente y hay, como te digo, sectores en amplio crecimiento. Ha habido incluso alianzas
de empresas que saben que tienen que disminuir personal, se ponen de acuerdo con otros de los sectores en crecimiento y pasan a la plantilla de personal responsable, capacitado, que cumple objetivos, y es la manera en que tenemos entre todos que encontrar la solución. Oye, pues ya que estás hablando de alianzas y dices que no hay tiempo y que urge la capacitación o el reentrenamiento, ¿qué modelos, qué alianzas estás viendo surgir en la región que te sirven como buen ejemplo de que son prácticos, son oportunos y están atendiendo esto? Mira, yo creo que más que nunca las cámaras y las asociaciones tienen un papel protagónico. La generación de cursos de capacitación por sector es de lo que he visto en algunos países de Sudamérica, que ha funcionado de manera muy buena. Nosotros tenemos en particular alianzas con la Organización de Estados Americanos y con algunas fundaciones para capacitar rápidamente en ventas y atención al público. Hicimos una alianza, si me permites compartirlo con tu auditorio, con skillsoft.com, donde estamos dando capacitación gratuita durante los siguientes 6 meses, es www.skillsoft.com. Incluso por sector hemos visto muchas iniciativas para poder reentrenar a las personas de esa industria en las habilidades que se requieren en un negocio digital. Todas estas instituciones educativas y de certificaciones como el Conocer han hecho en México una, pues si no reinvención, una aceleración de los estándares que se requieren para ser empleable. Pero esto no funciona si el individuo no invierte parte de su tiempo para reentrenarse en otra cosa o aumentar sus habilidades en lo que ya sabía hacer. Lo peor que podemos hacer es quedarnos en la inamovilidad. Tenemos que pensar que el regreso es el regreso al futuro, no al pasado, que los mercados laborales requerirán personas resilientes, curiosas, dispuestas a aprender y que puedan aportar en la innovación. Las habilidades muy operativas, repetitivas, que no generan valor, van a tener francos retos para encontrar un espacio en el mundo del trabajo. Y los países que se dedican y que han concentrado una parte enorme a eso también van a tener desafíos muy serios. Perfiles por edades, me interesa saber qué es lo que está sucediendo en el mercado de trabajo para los jóvenes, para las personas mayores de 40 años, qué pasa con las mujeres con esta doble responsabilidad de atender la casa y no tener el tiempo para dedicarle a la oficina. Mira, empiezo por las mujeres, que es un poco nuestro tema más apasionante, ¿no? Es como una vocación. Somos el grupo más afectado por la pandemia. ¿Por qué? Porque estábamos sobre representadas en los sectores más impactados, turismo, aviación, ya los mencioné, y en salud, que son los de mayor riesgo de infección. Aparte, tenemos a los niños en casa y además estamos subrepresentadas en los sectores que están creciendo, logística, IT, todo lo que tenga que ver con habilidades STEM. Entonces, por ese lado tenemos un panorama negativo. Pero lo bueno es que esta cuarentena nos obligó a adoptar modelos de trabajo remoto y ya se comprobó que funcionan y que bien manejados impactan positivamente a la productividad y a la competitividad de las organizaciones. Debería de verse si nosotras ponemos de nuestra parte y nuestro tiempo y invertimos en nuestra capacitación, abrir una ventana de oportunidad con quitando de lado estas cosas que eran como un paradigma, ¿no? Se va a embarazar, va a pedir permisos, va a faltar porque el niño se enferma, todo esto que hacía ruido en la contratación de mujeres, con el trabajo remoto lo podemos paliar. Por supuesto no es fácil, porque además tenemos el tema de la violencia intrafamiliar que se ha acrecentado con esta situación que estamos viviendo y el cuidado de los niños. Eso es un punto importante que hay que empezar a compartir con la pareja para poder tener tiempo de crecer. Los jóvenes, el reto sigue siendo la falta de experiencia. Desde antes, la principal razón por la que las organizaciones no contratan jóvenes es falta de experiencia y falta de conocimientos técnicos o habilidades requeridas. Eso lo tenemos que evadir y empezar a fomentar mucho más rápidamente las prácticas profesionales. Pero tiene una gran ventaja los jóvenes hoy.
tienen competencias que pueden desarrollar fácilmente, como son comunicación, priorización, construir relaciones, pensamiento analítico, y las organizaciones más que nunca estamos conscientes que necesitamos su input para poder innovar. Son mucho más proactivos en el tema digital, que todos necesitamos para estar activos. Y para las personas mayores, bueno, creo que sigue siendo un tabú esto de que si tiene más de 50 ya no es productivo ni competitivo. Me parece que ahí ese mito está reforzado porque esas generaciones anteriores no teníamos el inglés como una prioridad y son rechazados justo por ese idioma, no por otras cosas. Entonces, una es aprender el inglés, la otra es adquirir habilidades digitales de manera pronta y veloz y, por supuesto, las habilidades que se requieren en los sectores de crecimiento. Como todo, la cuarentena nos puso en un reseteo de todo, presupuesto, recursos humanos, el mundo del trabajo, las condiciones, las expectativas, los modelos de negocio, requiere de todos una capacidad de reinvención mayúscula de modelos de negocio, de lo que quieres para ti y de lo que tienes que aprender, pero también al mismo tiempo tenemos el mismo problema de siempre. Los empleadores no encuentran los candidatos que requieren en el momento que lo necesitan. En México, el 52% de los empleadores dicen, no tengo el candidato ideal. Entonces, los que puedan aprender esas habilidades y esos conocimientos podrán negociar mejores sueldos, mejores condiciones de empleo, mayor flexibilidad. Los que no los adquieran, pues seguirán enfrentando retos para encontrar un empleo formal. Importante, muy agradecidos por toda esta descripción que estás haciendo, Mónica. Preguntarte también ¿qué evolución estás viendo en las oficinas de recursos humanos de las empresas, aquellas que ustedes atienden, por ejemplo, cuando dices de cambiar la manera de pensar? Claro, bueno, los departamentos de recursos humanos o capital humano o gestión de personas, porque hay muchos nombres para la misma área, se han convertido en un actor protagónico en esta historia, porque ya no solo tiene la responsabilidad de las funciones de antes, que iban desde la nómina, motivación, capacitación, etcétera, sino hoy tienen que ampliar su scope al cuidado de las personas, tanto física como psicológicamente. Hoy, recursos humanos se tiene que sentar a la mesa con el CEO y con el dueño de la empresa para planear en qué van a entrenar a su personal, cómo van a hacer las descripciones de puestos al regreso y en un año, y cómo van a construir una marca para que los mejores talentos quieran trabajar con ellos. No solo cambió el juego, bueno, sí cambió el juego, pero tenemos a los mismos jugadores. Y si esos jugadores no aprenden las nuevas condiciones, van a tener que buscar nuevos jugadores. Ese es, me parece que si me permites la ilustración, la realidad de hoy. Gestión de talento, recursos humanos, tiene que un poco tirar el pasado para ser Sí. diseñador de puestos, mercadólogo y, por supuesto, un gran consultor en términos del bienestar de las personas y de la organización. Yo me imagino que tú habrás visto, escuchado, pues este agotamiento mental, además de físico, que con la pandemia llegó porque no sabemos administrar hasta dónde empieza y termina nuestro horario, hasta dónde empieza y termina la oficina, etcétera. ¿Qué están haciendo ustedes al respecto en cuanto a sugerencias, asesorías o qué estás viendo ocurrir afuera? Mira, efectivamente, me parece que ha habido dos ciclos psicológicos, si me permites, en esta cuarentena. Primero, en el primer encierro, todos vivimos un trauma que dormíamos poco, trabajábamos 13 o 14 horas al día, poca disciplina en el manejo de horario y poco a poco fuimos manejando ese estado emocional porque las organizaciones empezamos con dinámicas, juntas, actividades, ¿no? Para mantener el espíritu en alto. Pero teníamos una expectativa de que esto iba a acabar pronto, iba a acabar en octubre, septiembre, y esto no ha sucedido. Pero lo que estamos viendo es que otra vez el ánimo de las personas empieza a decaer, con este cansancio porque cada vez hay más estrés por el presupuesto familiar, los desempleados, las personas cercanas enfermas, y que no vemos fin. Tenemos que ser mucho más creativos para que los líderes de las organizaciones no solo inspiren, sino también acompañen y se muestren mucho más humanos. Me parece que la tendencia será la humanización de las empresas en serio, no
tener relaciones transaccionales, sino relaciones humanas que nos permitan crear ese brand awareness y empleados y colaboradores motivados. Nosotros lo que hemos hecho es no limitarnos al colaborador en todo lo que estamos haciendo, sino extender a sus familias. Por ejemplo, la línea de apoyo psicológico también es para los papás y para los hijos. No solo el colaborador está enfrentando problemas, ¿no? En temas de depresión, ansiedad, manejo de duelos y manejo de estrés, para todos. Hemos ampliado las actividades que hacemos virtualmente para los niños y para los papás. Y en ese sentido queremos ayudar para ampliar también los cursos de capacitación disponibles, para que ocupen el tiempo en algo que los pueda ayudar después. Indudablemente nada es suficiente. Siempre las condiciones que estamos viviendo por la incertidumbre son difíciles de manejar, pero tenemos que apostar a que el talento de las personas puede crecer, puede exponenciarse y mantener la actividad económica, que es lo más importante. Por supuesto, uno de los estudios que ustedes tuvieron a bien compartir conmigo antes de esta entrevista, Mónica, tiene que ver con la preocupación de los trabajadores, que sí está la salud, pero también mantener el trabajo. Me gustaría volcarme ahora a hablar de la precarización del empleo, porque si hay una preocupación también, es que yo puedo conseguir un trabajo, pero quizá no tengo un seguro médico, quizá no me ofrezca determinadas cosas que asumíamos existían. Incluso antes de la pandemia ya veníamos con este problema, pero no sabemos cuánto la pandemia va en medio de todo este colapso económico, a generar tal nivel de desempleo que las empresas van a mandar y nos van a poner condiciones y nosotros no vamos a tener de otra más que decir, ok, aunque no tengamos beneficios tan importantes hoy día como un seguro médico. A ver, creo que depende mucho del sector y del tamaño de empresa donde podremos ver más presión para empezar a reducir prestaciones. Lo único que no deberíamos de pensar es que vamos a hacer simulaciones del empleo formal. Insisto, las personas el mercado laboral es un mercado. A mayor oferta, menor demanda y al revés. Entonces, si tú tienes el conocimiento y las habilidades que se buscan, no vas a enfrentar ese reto. Porque las empresas nos estamos peleando por el mejor talento. Y no necesariamente tiene que ver con la instrucción académica, sino con las habilidades blandas. Personas que tengan pensamiento analítico, que puedan innovar, que sean resilientes, que sean curiosos, que puedan trabajar en un equipo virtual. Las empresas están dispuestas a pagar hasta 20% más del tabulador si encuentro a esa gente. Entonces, hay que entrenarnos en ese sentido. Algunas empresas, por supuesto, es un tema de sobrevivencia. Tenemos que buscar todos cómo mantenemos a la plantilla. En algunos casos, pues se tendrán que reducir quizá algunas coberturas de los seguros médicos, quizá reducir algunas prestaciones, ¿no? Pero de ningún modo atentar contra el trabajo digno y significativo. Y esto es temporal. O sea, esto va a acabar. Me parece que lo que tenemos que propiciar entre todos son condiciones favorables para la generación de empleo y para atraer inversión. Es la única manera en que podemos mantener a la plantilla laboral con prestaciones atractivas y dignas. Sobre todo dignas. Es una enorme preocupación y ahora que estoy charlando contigo, tú estarás muy enterada de lo que ha dicho el presidente de México en relación con las subcontrataciones. Es una forma de emplear que ha ocurrido desde hace mucho tiempo en las grandes empresas. Ha sido desde hace mucho tiempo instalada esta manera también de contratar el trabajo. Y el presidente López Obrador ha dicho que va a mandar una iniciativa al Congreso para eliminar esta forma de empleo porque dice han habido abusos, se habla de evasión fiscal enorme, pero el punto es que se va a terminar y se habla de hasta 5 millones de empleos formales que están en riesgo. ¿Cuál es tu opinión? Mira, por supuesto nosotros estamos a favor de cualquier iniciativa que dignifique a la industria, y esto lo hemos hablado desde hace mucho tiempo. Efectivamente ha habido abusos, pero estas empresas abusivas, elusivas, que atentan contra la dignidad del trabajador, que lo dan de alta con un sueldo menor, que lo dan de baja en temporadas para no pagar la contribución patronal que le corresponde, que fomentan el subempleo
y la informalidad usando figuras fiscales alternativas deben desaparecer. No todas esas empresas están dadas de alta como empresas de subcontratación. Hay que hacer un análisis mucho más amplio. Y por supuesto hay que acabar con eso y apoyamos la iniciativa de regular la industria de una manera sana que fomente la empleabilidad y no sobreregulación que nos anquilose. Estamos a favor de acabar con la elusión y la evasión fiscal, porque para nosotros es una competencia ilegal, porque competimos con empresas que cobran la mitad que nosotros, claro, porque por otro lado están ganando dinero mal habido, ¿no? Y colaboraremos con las autoridades para poner el marco de referencia que se ha demostrado en el mundo que es útil para generar empleo y para apoyar el crecimiento económico de los países. Tú sabes que existe AMESH, que es la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, donde estamos varias organizaciones que nos comprometemos con un código de ética, que pasamos auditorías, que abrimos la casa para que nos vigilen, no solo las autoridades, sino también nuestros clientes, que nos piden estándares de calidad muy elevados y de compliance, y hay que acabar con eso seguro. La elusión, la evasión, es un cáncer que fomenta el subempleo y la informalidad. Y por supuesto, abonaremos a que esto se dé sin sobreregular y ampliando el scope de la fiscalización. Porque te digo, no todas están dadas de alta como empresas de subcontratación. Y es un tema que ha estado sobre la mesa desde hace muchos años. Y te diría, si la ley que actualmente está se aplica bien y se vigila, ya sería un gran paso. Entonces es perfeccionar la ley, ¿no? Pero la figura es más bien eliminar la subcontratación. ¿Qué efectos tendría y cuántas empresas, por ejemplo, del grupo de Manpower utilizan esta figura también, aprovechando? Y te pediría que me digas cuáles son esas ventajas. Mira, a ver, acabar con el outsourcing en general sería un retroceso que ni siquiera lo quiero pensar, porque son 5 millones de personas hoy, pero tiene un impacto futuro mucho más importante, porque la subcontratación bien hecha ayuda a las empresas a que sean productivas y competitivas, porque damos personal en los picos de producción, porque es la entrada al empleo formal de jóvenes, de mujeres, de personas en retiro, porque es lo que les permite, por ejemplo, a los jóvenes adquirir esa experiencia que les va a ayudar a conseguir un empleo de planta después, porque hay mujeres que quieren trabajar los fines de semana. Bueno, es una alternativa para ellas. Estar en promotoría, por ejemplo. Nosotros invertimos en capacitación porque tenemos que generar y tener listos los perfiles que nuestros clientes nos solicitan. Hoy, por ejemplo, Manpower Group tiene un programa que se llama My Path, donde al individuo lo que nos interesa es que vaya creciendo, vaya aprendiendo y vaya ganando más dinero, porque eso genera un círculo virtuoso. Y claro, pensar que se elimine esta figura que flexibiliza y que apoya la creación de empleos, pues seguramente pues ahuyentará algunas inversiones o muchas inversiones, hará más difícil que algunas empresas pequeñas y medianas crezcan, porque somos una herramienta para proyectos especiales, para periodos de prueba, donde nosotros flexibilizamos esos modelos de contratación, pero considero que sería muy difícil pensar en ese escenario. Creo que las autoridades, los legisladores, las iniciativas tienen conciencia de esto y todos estamos de acuerdo en una cosa: hay que acabar con la evasión y con la simulación. Y eso es lo más importante. Partiendo de esa base, tendremos que regular, vigilar, construir para que al final los mexicanos tengamos empleos dignos y la economía crezca. ¿Ves necesario articular algún tipo de esfuerzo, mensaje educativo, descriptivo con los legisladores, si es que se envía este proyecto? Sí, mira, lo hemos hecho y están en discusión un par de iniciativas en el Congreso desde hace varios meses. Hemos hecho esa campaña de evangelización, si me permiten llamar el nombre, no solo con los legisladores, sino con todos los actores que inciden.
Hay información global, por ejemplo, de la World Employment Confederation, hay información de la MECH, hay información de cámaras como Coparmex, como el CEC, como el CCE, donde el modelo funciona. Hay que vigilar que se implemente bien. Eso sí, el modelo funciona, pero hay que hacerlo bien y eliminar aquellas prácticas negativas que lo están distorsionando. Mónica Flores, para cerrar esta conversación, pedirte también en el lado de las empresas, ¿qué necesitarían las compañías medianas, pequeñas, grandes, en términos de reglas para que contratar a un empleado no sea tan oneroso y se incentive pues la creación o la recuperación, mejor dicho, de puestos de trabajo formales de aquí en adelante? ¿Qué dirías? Mira, yo creo que como en todo, ¿no? Las reglas tienen que ser claras, no debe haber una sobreregulación, debe haber un estímulo a la inversión para poder generar empleo. Tiene que haber un ambiente positivo en los negocios, no de fiscalización y terrorismo. Y por supuesto, todos tenemos que cumplir lo que nos toca. Si hay que pagar impuestos, pagarlos. Si hay que dar de alta a alguien en el IMSS, darlo de alta. Si hay que capacitar al personal, capacitarlo y dar condiciones dignas. Porque al final a todos nos interesa lo mismo, ¿no? Más allá de posturas políticas o de ideología o de lo que sea, queremos que le vaya bien a México, en este caso, y queremos que a cada país le vaya bien. Y el modelo funciona. Hay que dignificarlo y flexibilizar para que los inversionistas, los patrones, puedan generar más plazas formales de empleo. Pues ahí la tienen ustedes, Mónica Flores, en una nueva revisión de lo que está pasando en el mercado laboral desafiante, muy desafiante en esto que es una cámara lenta de la progresión de la pandemia y lo que pasa con las empresas y con nosotros. No sabes el gusto que me da siempre hablar contigo. A mí también estar contigo. Muchas gracias. Buen día.